El dinero no es un fin, es un instrumento. Dicen que todo gran imperio comienza con un pensamiento. No con un edificio, no con una fortuna heredada, no con un golpe de suerte. El verdadero origen está en la mente, en esa chispa que se enciende cuando un ser humano decide ver en una simple moneda no su valor inmediato, sino la semilla de algo mucho más grande. Y es aquí donde nace la historia que quiero contarte. No es la historia de una persona en particular, sino de un modo de pensar. Una filosofía que ha demostrado, generación tras generación, que la riqueza no se mide por cuánto dinero guardas en el banco, sino por cuánto puedes multiplicar, organizar y dirigir con inteligencia. El dinero, aunque muchos lo olvidan, nunca ha sido el fin. Es un medio, una herramienta, un instrumento. Y, como cualquier herramienta, en manos inexpertas puede convertirse en un arma que destruye, mientras que en manos disciplinadas se transforma en una palanca que levanta mundos. Cuando escuchamos historias de grandes fortunas, solemos imaginar lujo, exceso y extravagancia. Pero lo que pocas veces se narra es la otra cara de la moneda, la del hombre o la mujer que caminó kilómetros para ahorrar unos centavos en transporte, que prefirió reinvertir antes que darse un gusto inmediato, que entendió que cada moneda debía ser tratada como un soldado en batalla, enviado con una misión clara, regresar acompañado de más soldados. Ese es el principio del constructor de imperios. Una mentalidad sobria, paciente, visionaria. Una manera de entender que lo pequeño, lo aparentemente insignificante, es la base de todo lo inmenso. Porque un imperio de acero, petróleo, tecnología o conocimiento, alguna vez fue solo un sueño guardado en la mente de alguien que se negó a desperdiciar lo poco que tenía en frivolidades. La ilusión de la riqueza inmediata. Vivimos en una era donde muchos buscan la recompensa instantánea, donde se mide el éxito por los lujos que se muestran en redes sociales, no por la solidez de las bases construidas en silencio. Pero la riqueza verdadera es más discreta de lo que crees. No necesita gritar para existir, se fortalece en lo oculto, en la disciplina diaria, en las decisiones que parecen pequeñas, pero que acumuladas generan una avalancha de abundancia. El que busca riqueza inmediata casi siempre se pierde en el camino. Compra sin pensar, invierte sin comprender, malgasta sin planear. Y cuando la ola de la vida golpea, descubre que no tenía bases. El constructor de imperios, en cambio, sabe esperar. Comprende que lo verdaderamente grande nunca surge de la noche a la mañana, sino de años, incluso décadas, de constancia y visión. El dinero como prueba de carácter. Uno de los grandes errores de nuestra sociedad es creer que el dinero cambia a las personas. No es así. El dinero no transforma tu esencia, solo la revela. Si eres disciplinado, te volverás más disciplinado con abundancia. Si eres desordenado, tu caos se multiplicará cuando tus ingresos crezcan. Por eso, la riqueza no comienza en la billetera, sino en el carácter. El constructor de imperios no teme a la pobreza inicial, porque sabe que esa etapa es su campo de entrenamiento. Es ahí donde se forja el músculo de la paciencia, donde se entrena la capacidad de resistir la tentación del gasto inútil, donde se aprende que no todo lo que brilla es inversión. El dinero, en manos de un sabio, se convierte en río que fluye, en árbol que da fruto, en puente que conecta generaciones. En manos de un necio, se convierte en arena entre los dedos, en humo que se disipa, en carga que oprime. Por eso, más que aprender a ganar dinero, este audiolibro busca enseñarte a pensar como alguien que sabe multiplicarlo. Los pilares invisibles de la riqueza. Detrás de cada gran fortuna hay pilares invisibles que pocos están dispuestos a levantar. Austeridad, vivir con menos de lo que ganas, aunque tus ingresos crezcan. Disciplina, repetir hábitos aunque no den resultados inmediatos. Visión, mirar siempre más allá del presente, aunque nadie más pueda verlo. Paciencia, aceptar que los frutos tardan en madurar y que adelantarlos solo los arruina. Estos pilares no son glamorosos. No venden titulares en revistas. Nadie presume en una fiesta que su secreto es simplemente gastar menos de lo que gana. Y sin embargo, es justamente eso lo que separa al constructor de imperios del resto. Porque mientras el mundo se deslumbra con los que muestran lujos, el verdadero constructor sonríe en silencio, sabiendo que su riqueza está trabajando la sombra, creciendo cada día, esperando el momento adecuado para revelarse. La riqueza como responsabilidad.
La pregunta que todo constructor de imperio se hace no es ¿cuánto puedo acumular?, sino ¿qué voy a hacer con lo que construya? Porque llega un punto donde la riqueza deja de ser un asunto personal y se convierte en un asunto de legado. Un hombre o mujer verdaderamente rico no piensa solo en sí mismo. Piensa en sus hijos, en sus nietos, en las generaciones que jamás conocerá, pero que recibirán el fruto de su disciplina. Piensa en las comunidades que pueden transformarse con una donación inteligente, en las escuelas que pueden levantarse con un gesto generoso, en las oportunidades que otros podrán tener gracias a que él supo pensar más allá de su propio egoísmo. El dinero, cuando se usa con sabiduría, se convierte en una antorcha que ilumina vidas. No es un tesoro guardado en bóvedas, es un río que debe fluir, alimentando, expandiendo, transformando. Una invitación. Este audiolibro no es un manual de atajos. No te dará fórmulas mágicas para hacerte rico en un mes. Te dará algo mucho más valioso, la mentalidad del constructor de imperios. A medida que avances por sus capítulos, descubrirás cómo empezar pequeño no es una limitación, sino una ventaja. Cómo la austeridad puede ser tu mayor aliada, cómo la visión a largo plazo cambia tu destino, cómo la disciplina se convierte en tu mejor socio, y cómo el dinero, cuando se entiende como herramienta, deja de ser un tirano para convertirse en un siervo leal. También descubrirás que la verdadera riqueza no termina en ti, que tu propósito es mucho más grande que acumular bienes, que lo que siembras hoy puede convertirse en sombra para otros mañana, y que, al final, el verdadero imperio que construyes no está en tus cuentas bancarias, sino en las vidas que tocas, en los valores que transmites y en la huella que dejas cuando ya no estés. Cierre del prólogo. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no son teorías vacías, sino principios probados a lo largo de la historia. Son verdades que no dependen de modas ni de crisis económicas, porque lo que funciona para la riqueza verdadera siempre ha sido lo mismo: disciplina, visión y propósito. Hoy, te invito a caminar este sendero. No importa cuánto tengas en tu bolsillo ahora mismo. Lo único que importa es cuánto estás dispuesto a transformar tu mente. Porque, como descubrirás en estas páginas, el verdadero imperio siempre comienza en la mente, y de ahí se expande al mundo. Capítulo 1. El valor de empezar pequeño. Todo gran imperio nace en lo invisible. Antes de que exista un rascacielos, hay un plano. Antes de que haya una fortuna, hay una decisión. Y antes de que haya 1.000.000, hay una moneda. Esa moneda, aparentemente insignificante, puede ser tratada de dos maneras: como algo que se gasta sin pensar, o como una semilla que, si se planta con sabiduría, tiene el potencial de multiplicarse sin límite. La mayoría de las personas nunca ve más allá del valor inmediato de lo que tienen en la mano. Una moneda, un billete, un pequeño ingreso, todo parece demasiado poco para marcar una diferencia real. ¿Qué puedo hacer con tan poco?, se preguntan. Y con esa mentalidad, se pierde la oportunidad de descubrir el secreto más poderoso de la construcción de riqueza: el arte de empezar pequeño. La semilla que muchos desprecian. Piensa en un árbol enorme, uno de esos que con sus ramas cubren plazas enteras y con sus raíces profundas parecen sostener la tierra misma. Ese árbol, imponente e inmortal, alguna vez fue solo una semilla frágil, tan pequeña que cualquiera podría haberla pisado sin notarlo. La riqueza funciona de la misma manera. Una moneda no tiene el poder de cambiar tu vida hoy, pero sí el poder de iniciar el proceso que la transformará mañana. El constructor de imperios entiende esto. Nunca desprecia lo poco, porque sabe que en lo pequeño está contenido lo grande. Muchos fracasan porque esperan comenzar con mucho. Creen que no vale la pena ahorrar si son solo unos centavos, que no tiene sentido invertir si no es una gran cantidad, que no se puede soñar en grande si se empieza en lo pequeño. Pero la verdad es la contraria: lo pequeño no es un obstáculo, es el requisito. La mentalidad de semilla. Un constructor de imperios piensa en términos de semilla y cosecha, no de gasto inmediato. Cada recurso, por pequeño que sea, es visto como potencial. No se trata de cuánto tienes ahora, sino de lo que ese poco puede llegar a ser con el tiempo. Ese es el pensamiento que separa a los que construyen de los que consumen. El consumidor vive para gastar lo que gana hoy, el constructor vive para plantar lo que cosechará mañana. El consumidor desprecia lo pequeño, el constructor lo protege como si fuera un tesoro.
Imagina a una persona que gana poco, apenas lo suficiente para cubrir sus necesidades. Si su mentalidad es de consumo, lo gastará todo en sobrevivir y, cuando menos lo espere, seguirá atrapado en el mismo círculo. Pero si su mentalidad es de semilla, separará aunque sea un mínimo porcentaje para sembrarlo en un futuro. Y ese pequeño sacrificio, repetido día tras día, se convierte en la base de un cambio radical. El error de esperar el momento perfecto. Otro de los grandes enemigos de la riqueza es la espera eterna. Muchas personas dicen, cuando gane más, voy a ahorrar. Cuando me sobre, voy a invertir. Cuando tenga estabilidad, voy a empezar. Pero ese cuando nunca llega, porque la vida siempre presenta nuevas necesidades, nuevas urgencias, nuevas tentaciones. El constructor de imperios no espera. Empieza con lo que tiene, aquí y ahora. No busca excusas, busca oportunidades. No dice es poco, dice es suficiente para empezar. Porque sabe que lo perfecto no existe, y que quien espera tenerlo todo listo antes de dar el primer paso, nunca avanza. Hay un principio poderoso: lo que no eres capaz de hacer con lo poco, no lo harás con lo mucho. Si no puedes administrar 100, tampoco sabrás administrar 1000. Si no puedes ser disciplinado con tus pequeños ingresos, tampoco lo serás con ingresos grandes. La semilla de la riqueza está en la capacidad de ser fiel con lo pequeño. Historias invisibles. A lo largo de la historia, los grandes constructores de imperios comenzaron en la pequeñez. Muchos iniciaron con trabajos humildes, ahorrando centavo a centavo, construyendo relaciones, aprendiendo oficios, observando el mercado. No tenían nada que mostrar al principio, pero tenían algo mucho más valioso: la mentalidad correcta. Lo que hizo la diferencia no fue el dinero que tenían al inicio, sino lo que decidieron hacer con él. Mientras otros gastaban en placeres inmediatos, ellos reinvertían. Mientras otros despreciaban los ingresos pequeños, ellos los multiplicaban. Mientras otros se quejaban de lo poco, ellos veían la semilla de lo mucho. La grandeza de lo invisible. El constructor de imperios no necesita validación inmediata. No necesita que el mundo vea resultados hoy. Sabe que los cimientos de una gran obra se construyen bajo tierra, ocultos, en silencio. Y así es con la riqueza. Los primeros pasos no impresionan a nadie, porque son invisibles. Pero sin ellos, nunca habrá una obra visible. Si alguna vez te sientes desanimado porque lo que logras ahorrar o invertir parece insignificante, recuerda este principio: lo invisible siempre precede a lo visible. Lo pequeño siempre viene antes que lo grande. Nadie empieza en la cima, todos comienzan en la base. Ejercicio práctico. Quiero proponerte un ejercicio simple pero poderoso. Toma una hoja y escribe tu ingreso mensual. Decide un porcentaje mínimo, aunque sea el 1%, que nunca más tocarás para gasto inmediato. Imagina ese porcentaje como semilla, no como pérdida. Pregúntate: ¿dónde puedo sembrar esta semilla para que crezca, aunque sea lentamente? Haz esto cada mes, sin fallar. Con el tiempo, no solo tendrás más recursos, sino que tu mente comenzará a entrenarse en la disciplina de sembrar y no solo consumir. Frases para recordar. El que desprecia lo poco nunca será dueño de lo mucho. No esperes a tener abundancia para sembrar, siembra en la escasez y la abundancia llegará. Cada moneda es un soldado, envíalo con misión de volver acompañado. El valor de empezar pequeño no está en la cantidad, sino en el hábito. El constructor de imperios entiende que cada semilla tiene el potencial de convertirse en un bosque, que cada moneda puede transformarse en un legado, y que lo importante no es cuánto tienes, sino lo que haces con lo que tienes. Este es el primer principio eterno de la riqueza: honrar lo pequeño, porque dentro de lo pequeño habita lo grande. Capítulo 2. La austeridad como semilla de la grandeza. Hay una verdad incómoda que muchos no quieren escuchar: no se construyen imperios con exceso, sino con austeridad. No es en los lujos inmediatos donde nace la riqueza duradera, sino en la disciplina de vivir con menos de lo que ganas. La historia ha demostrado, una y otra vez, que quienes dominan este principio tienen el poder de multiplicar lo que poseen, mientras que quienes lo ignoran quedan atrapados en una carrera interminable por aparentar. La austeridad no es pobreza. No es renunciar para siempre a disfrutar la vida.
No es castigo ni miseria. La austeridad es, en realidad, el arte de priorizar. Es la capacidad de elegir sembrar antes de cosechar, de postergar la gratificación para que mañana la abundancia sea mayor. El espejismo del lujo inmediato. Vivimos en un mundo donde la riqueza se mide por lo que se muestra: ropa de marca, automóviles nuevos, vacaciones exóticas, cenas costosas. Quien no entiende la esencia de la riqueza cree que esos son los símbolos de éxito. Y, en parte, lo son, pero solo cuando llegan después de haber construido una base sólida. El error está en querer mostrar la cosecha antes de sembrar la semilla. Es el espejismo del lujo inmediato, gastar más de lo que se gana para aparentar más de lo que se es. El constructor de imperios nunca cae en esa trampa. Él entiende que los lujos llegarán, pero no como deuda, sino como fruto. No como apariencia vacía, sino como resultado de una riqueza verdadera. La austeridad como ventaja estratégica. ¿Por qué la austeridad es tan poderosa? Porque te otorga control. El que necesita gastar todo lo que gana nunca tiene margen para invertir, nunca tiene aire para respirar, nunca tiene recursos para aprovechar oportunidades. Vive atado, esclavo de su propio estilo de vida. El que practica austeridad, en cambio, siempre está preparado. Tiene un fondo de reserva, tiene capital para sembrar, tiene margen para resistir crisis. Mientras el consumidor desesperado clama por ayuda en tiempos difíciles, el constructor de imperios sonríe con calma. Él ya había previsto que los días de escasez llegarían y se preparó en tiempos de abundancia. La austeridad es como un escudo invisible. No se ve, no deslumbra, pero protege. Historias de grandeza silenciosa. Piensa en los grandes nombres de la historia económica. Antes de tener fortunas, tuvieron disciplina. Antes de poseer mansiones, vivieron con austeridad. En su juventud, caminaban kilómetros para ahorrar en transporte, comían lo básico, reinvertían cada centavo. Muchos habrían dicho que eran tacaños o que no disfrutaban la vida. Pero lo que nadie veía era la semilla que estaban sembrando. Porque cada moneda que no gastaban en caprichos, la enviaban a trabajar en silencio. Esa semilla, repetida durante años, se transformó en capital, y ese capital en imperios. El lujo que rechazaron en su juventud se convirtió, más tarde, en una abundancia tan grande que no solo alcanzó para ellos, sino para generaciones enteras. El arte de diferenciar deseo de necesidad. La austeridad requiere un ojo crítico para distinguir entre lo que deseas y lo que realmente necesitas. La mayoría confunde ambos conceptos. Cree necesitar lo que, en realidad, solo desea para satisfacer un impulso pasajero. El constructor de imperios hace esta pregunta antes de cada gasto. ¿Esto es una necesidad real o un deseo disfrazado? ¿Esto me acerca a mi visión a largo plazo o me aleja de ella? ¿Estoy comprando porque lo necesito o porque quiero aparentar? Con esas simples preguntas, evita miles de gastos innecesarios que podrían destruir su futuro financiero. El sacrificio de hoy, la abundancia de mañana. La austeridad siempre se siente como sacrificio al inicio. No es fácil decir no cuando todos dicen sí. No es sencillo renunciar a una compra que te da placer inmediato. No es cómodo vivir por debajo de tus posibilidades cuando podrías estirarte un poco más y aparentar más éxito. Pero este sacrificio temporal se convierte en abundancia futura. Porque lo que ahorras hoy se multiplica mañana. Porque lo que no gastas en lo superficial hoy se convierte en la base de lo esencial mañana. El constructor de imperios no se enfoca en el placer del presente, sino en la seguridad del futuro. Él entiende que cada sacrificio de hoy es un regalo para su yo del mañana. Ejercicio práctico. Quiero proponerte un ejercicio que puede transformar tu manera de gastar. Durante un mes, anota absolutamente todos tus gastos, incluso los más pequeños. Al final del mes, subraya en verde los que eran necesidades reales, en amarillo los que eran deseos que podrías haber postergado, y en rojo los que fueron caprichos innecesarios. Calcula cuánto dinero se fue en lo rojo y amarillo. Esa cantidad pudo haber sido tu semilla para la riqueza. El próximo mes, decide conscientemente reducir lo rojo y lo amarillo al mínimo. Si haces este ejercicio durante 3 meses consecutivos, verás cómo la austeridad empieza a generarte un colchón de recursos que antes creías imposible de tener.
Frases para recordar. La austeridad no es pobreza, es estrategia. Quien vive con menos de lo que gana, siempre gana. Cada lujo que rechazas hoy se convierte en libertad mañana. El verdadero rico no es el que más gasta, sino el que más controla. Cierre del capítulo. La austeridad es la semilla que muchos rechazan, pero que todos los constructores de imperios protegen. No se trata de vivir en miseria, sino de vivir con inteligencia. No se trata de renunciar al disfrute, sino de postergarlo para que sea abundante y duradero. El mundo aplaude a quienes muestran lujos, pero el constructor de imperios aplaude en silencio cada vez que logra decir no a un gasto innecesario. Porque sabe que ese no es en realidad un sí a su futuro, a su visión y a su legado. Este es el segundo principio eterno de la riqueza: la austeridad no limita, multiplica. No empobrece, enriquece. No encadena, libera. La visión a largo plazo. La mayoría de las personas viven atrapadas en el corto plazo. Su mirada está puesta en el día, en la semana, quizá en el mes. Piensan en lo que ganan hoy, en lo que gastarán mañana, en lo que disfrutarán el fin de semana. Pero rara vez se detienen a mirar más allá. Y es justamente esa miopía la que los condena a repetir ciclos de escasez. El constructor de imperios, en cambio, no se enfoca en lo inmediato, sino en lo trascendente. No mide su vida en días, sino en décadas. Su riqueza no se construye con decisiones impulsivas, sino con estrategias a largo plazo. La visión es su brújula, y el tiempo, su aliado más fiel. El poder de pensar en décadas. Imagina dos personas que reciben la misma cantidad de dinero cada mes. La primera lo gasta en placeres inmediatos, ropa nueva, cenas costosas, entretenimiento. La segunda lo distribuye con visión, una parte para vivir, otra para ahorrar, otra para invertir. Al cabo de un año, sus resultados son distintos, pero no radicales. Al cabo de 5 años, la diferencia empieza a notarse. Al cabo de 20 años, parecen vivir en universos paralelos. El secreto no fue cuánto ganaron, sino cómo pensaron el tiempo. El primero vivió en presente eterno, el segundo construyó con paciencia. Esa es la fuerza de la visión a largo plazo. Convierte lo pequeño en grande, lo débil en fuerte, lo invisible en visible. El enemigo de la visión, la impaciencia. La impaciencia es uno de los mayores enemigos de la riqueza. Muchos quieren resultados inmediatos, invertir hoy y doblar mañana, abrir un negocio y hacerse millonarios en un año, cambiar de estilo de vida en semanas. Pero la verdad es que la riqueza sólida nunca llega de golpe. El constructor de imperios entiende que la paciencia no es pasividad, sino estrategia. Que el tiempo puede ser su mayor aliado si sabe esperar y sembrar. No corre detrás de oportunidades rápidas y riesgosas, prefiere construir bases firmes, aunque tarde más en ver resultados. Porque sabe que lo que se construye rápido, se derrumba rápido, pero lo que se construye con tiempo, permanece. Visualizar para construir. La visión no es solo paciencia, también es imaginación. El constructor de imperios tiene la capacidad de ver lo que aún no existe. Donde otros ven un terreno baldío, él ve una empresa. Donde otros ven un trabajo humilde, él ve el entrenamiento para el futuro. Donde otros ven poco dinero, él ve capital en formación. Esa habilidad de visualizar lo invisible es lo que permite construir en el presente con la certeza del mañana. Sin visión, cualquier obstáculo parece definitivo. Con visión, cada obstáculo es solo un peldaño hacia un futuro que ya está diseñado en la mente. ¿Cómo cultivar visión a largo plazo? Define un horizonte de décadas, no de meses. Pregúntate cómo quieres vivir dentro de 10, 20 o 30 años. Diseña tu vida como si fuera un proyecto. Así como un arquitecto diseña un edificio antes de poner un ladrillo, diseña tu vida financiera antes de gastar tu siguiente moneda. Toma decisiones en función de ese horizonte. Cada gasto, cada inversión, cada hábito debe responder a la pregunta: ¿me acerca o me aleja de mi visión? Acepta que el tiempo es parte de la estrategia. No busques atajos, abraza los procesos. Historias invisibles del futuro. El mundo admira a quienes tienen fortunas hoy, pero pocos saben cuántos años de visión se necesitaron para llegar allí. Los imperios no nacieron de la nada,
fueron la consecuencia de mentes que se atrevieron a pensar en grande cuando aún no tenían nada. Quien no tiene visión se agota con cada fracaso. Cree que todo ha terminado porque solo ve lo inmediato. Pero quien tiene visión sabe que un fracaso es solo un capítulo, no el final del libro. Y por eso persiste. Porque mientras los demás ven obstáculos, él ya ve el futuro. El costo de no tener visión. Vivir sin visión es vivir a merced del presente. Es dejar que cada deseo momentáneo dicte el rumbo. Es gastar en lo que brilla, en vez de invertir en lo que perdura. Y, al final, es encontrarse con la dolorosa sorpresa de haber vivido muchos años sin haber construido nada. El constructor de imperios se protege de esa trampa porque siempre tiene una dirección clara. Su vida no es un barco a la deriva, sino una embarcación con destino. Y aunque las tormentas lo desvíen, su visión lo hace volver siempre al rumbo correcto. Haz este ejercicio para fortalecer tu visión. Imagina tu vida dentro de 20 años. Escríbela como si ya estuvieras allí. ¿Dónde vives? ¿Cómo trabajas? ¿Qué tienes? ¿Qué has logrado? Ahora escribe qué hábitos actuales te alejan de esa visión. Diseña 3 cambios concretos que puedas empezar hoy mismo para acercarte a ese futuro. La visión no se fortalece con deseos vagos, sino con pasos claros. Frases para recordar. La riqueza no se construye en días, se construye en décadas. El impaciente siempre paga caro, el paciente siempre cobra con abundancia. Lo que hoy parece invisible, mañana será inevitable. Sin visión, el dinero se pierde, con visión, el dinero se multiplica. La visión a largo plazo es el tercer principio eterno de la riqueza. No importa cuán pequeños sean tus pasos hoy, si están dirigidos hacia un horizonte claro, llegarás más lejos de lo que imaginas. El constructor de imperios no vive para hoy, vive para siempre. Piensa en generaciones, no en caprichos. Siembra para legados, no para aplausos. Y ese es el secreto, no necesitas tenerlo todo ahora. Necesitas tener visión. Porque quien tiene visión, ya tiene en sus manos el futuro. Capítulo 4. La disciplina es el músculo del dinero. El dinero es como un río. Puede fluir y alimentar tierras fértiles, o puede desbordarse y destruir todo a su paso. Lo que determina su curso no es la cantidad de agua, sino los canales que lo guían. En la vida financiera, esos canales tienen un nombre: disciplina. Muchos sueñan con tener más dinero. Desean aumentos, herencias, ganancias rápidas. Pero pocos entienden que sin disciplina, incluso la mayor fortuna se desvanece. La historia está llena de ejemplos de personas que, al ganar grandes sumas de repente, las perdieron en pocos años. ¿Por qué? Porque carecían del músculo esencial que sostiene toda riqueza, la capacidad de administrar, de resistir impulsos, de ser constante. El constructor de imperios lo sabe bien. No es el dinero el que construye la riqueza, es la disciplina. La disciplina como cimiento invisible. La disciplina es invisible, y por eso muchos la subestiman. Nadie aplaude cuando dices que apartaste un 10% de tus ingresos este mes. Nadie celebra que rechazaste una compra innecesaria. Nadie nota el esfuerzo de levantarte temprano a trabajar cuando otros duermen. Pero esas acciones, repetidas día tras día, forman los cimientos invisibles de un imperio. El constructor de imperios no busca aplausos, busca resultados. Y sabe que cada acto de disciplina, aunque pequeño, es una piedra más en la construcción de su riqueza. Constancia sobre motivación. La mayoría espera sentirse motivada para actuar. Pero la motivación es inestable. Hoy está, mañana desaparece. El constructor de imperios no depende de la motivación, depende de la constancia. Hace lo que debe hacerse, le guste o no, porque entiende que el éxito no se basa en emociones momentáneas, sino en hábitos consistentes. Es como un atleta que entrena todos los días. No corre solo cuando tiene ganas, corre porque sabe que cada entrenamiento fortalece su cuerpo. La disciplina financiera funciona igual. Cada ahorro, cada inversión, cada gasto controlado fortalece tu músculo económico. La tentación del desvío. La disciplina siempre enfrenta a un enemigo, la tentación del desvío. Esa vocecita que dice, solo esta vez no importa, te lo mereces, cuando tengas más dinero lo repones.
Y cada vez que cedemos a esa voz, debilitamos nuestro músculo financiero. El constructor de imperios sabe que la tentación nunca desaparece, lo que cambia es la fuerza con la que la enfrentamos. Por eso practica la disciplina como un entrenamiento constante. Porque entiende que lo que está en juego no es solo un gasto, sino su futuro. Disciplina y libertad. Mucha gente cree que la disciplina es una cárcel, cuando en realidad es la llave de la libertad. El indisciplinado vive esclavo de sus impulsos, deudas y arrepentimientos. El disciplinado vive libre, porque controla su dinero, su tiempo y sus decisiones. Imagina dos caminos. El primero es ancho, lleno de placeres inmediatos, sin reglas aparentes. Quien lo toma disfruta al principio, pero pronto se encuentra atrapado en deudas y limitaciones. El segundo es estrecho, requiere esfuerzo y autocontrol. Al inicio parece duro, pero conduce a la abundancia y a la libertad verdadera. El constructor de imperios siempre elige el segundo camino, porque entiende que la disciplina no lo limita, lo libera. Ejemplos de disciplina en acción. Ahorrar antes de gastar. El indisciplinado gasta primero y, si sobra, ahorra. El disciplinado ahorra primero y vive con el resto. Reinvertir utilidades. El indisciplinado gasta sus ganancias en lujos. El disciplinado las reinvierte para multiplicarlas. Controlar deudas. El indisciplinado usa crédito para aparentar. El disciplinado lo usa solo como herramienta estratégica. Rutinas sólidas. El indisciplinado se deja llevar por el azar. El disciplinado sigue rutinas que lo acercan a sus metas. El precio de la indisciplina. La indisciplina siempre cobra factura. A veces no de inmediato, pero tarde o temprano llega el momento de pagar. Ese pago puede ser una deuda que se vuelve impagable, un negocio que fracasa por falta de control, una vida llena de trabajo sin frutos. El constructor de imperios no es perfecto, también falla. Pero cada vez que lo hace, corrige, aprende, ajusta y refuerza su músculo de disciplina. Porque sabe que la indisciplina, si se permite crecer, arruina cualquier imperio. Quiero proponerte un ejercicio sencillo para fortalecer tu disciplina. Elige un hábito financiero pequeño, ahorrar un porcentaje fijo, anotar gastos, no usar tarjeta de crédito sin planificación. Hazlo durante 30 días sin fallar, aunque sea incómodo. Celebra el progreso, no la cantidad. Lo importante no es cuánto, sino que cumpliste tu palabra. Este hábito, pequeño al inicio, fortalecerá tu confianza y tu músculo de disciplina. Frases para recordar. La disciplina es el puente entre tus sueños y tu realidad. No es el dinero el que crea riqueza, es la disciplina. La motivación enciende, la disciplina construye. Cada acto de disciplina es una victoria silenciosa. El constructor de imperios no se engaña, sabe que sin disciplina no hay futuro. Porque la disciplina es el músculo que sostiene la riqueza, el escudo que protege de la tentación y la llave que abre la libertad. Este es el cuarto principio eterno de la riqueza. Ser disciplinado no es una carga, es un privilegio. Porque quien domina su disciplina, domina su destino. Capítulo 5. El dinero como herramienta, no como amo. El dinero es uno de los inventos más poderosos de la humanidad. Gracias a él, civilizaciones se levantaron, naciones prosperaron y millones de sueños se hicieron realidad. Pero, al mismo tiempo, es una de las fuerzas más peligrosas cuando no se entiende bien. El dinero puede ser un siervo leal o un amo despiadado. Todo depende de la relación que tengas con él. El constructor de imperios jamás idolatra el dinero. No lo ve como el fin último, sino como un medio, una palanca, una herramienta. Quien confunde estas posiciones corre el riesgo de perderse. Porque cuando el dinero se convierte en tu amo, nunca hay suficiente. Siempre falta algo más. Pero cuando el dinero es tu herramienta, siempre sirve para construir algo más grande. El espejismo de la idolatría. El error más común de quienes buscan riqueza es confundir abundancia con acumulación. Creen que mientras más dinero junten, más plenos serán. Pero el dinero, cuando se convierte en obsesión, nunca sacia. Quien lo idolatra vive esclavo del miedo, miedo a perderlo, miedo a no tenerlo, miedo a que otros lo arrebaten.
El constructor de imperios, en cambio, entiende que el dinero no es un fin, sino un recurso. No es su identidad, no es su valor como persona, no es la medida de su dignidad. El dinero es un instrumento, nada más. Y como instrumento, debe usarse con sabiduría. El dinero como energía en movimiento. Piensa en el dinero como energía. Si lo dejas guardado sin propósito, se estanca y pierde valor. Pero si lo pones a trabajar, si lo mueves estratégicamente, genera más energía. La clave no es retener, sino dirigir. El constructor de imperios nunca guarda dinero por miedo, lo invierte por propósito. No lo acumula como un tesoro enterrado, lo utiliza como semilla que debe multiplicarse. Porque sabe que el dinero solo cobra sentido cuando fluye hacia algo más grande que él mismo. El peligro de ser esclavo del dinero. Cuando el dinero es amo, dicta todas tus decisiones. Te obliga a trabajar en lo que odias solo por un salario. Te hace gastar en lo que no necesitas solo para impresionar. Te atrapa en deudas que te encadenan durante años. El esclavo del dinero no vive, sobrevive. Su vida gira en torno a cuánto tiene o cuánto le falta. Y aunque logre acumular, nunca es suficiente. Porque el amo dinero siempre pide más. El constructor de imperios rompe esas cadenas entendiendo que el dinero está a su servicio, no al revés. Él trabaja con propósito, no solo por salario. Gasta con estrategia, no por impulso. Invierte con visión, no por codicia. El dinero como herramienta de creación. Cuando el dinero se usa con sabiduría, se convierte en una palanca de transformación. Con él se construyen empresas, se generan empleos, se financian sueños, se levantan escuelas, se transforman comunidades. El constructor de imperios no acumula dinero para presumir, sino para crear. Ve en cada billete una posibilidad de multiplicar oportunidades. Entiende que el verdadero valor del dinero no está en el papel, sino en lo que puede hacer por él y por los demás. La riqueza que libera. La relación sana con el dinero es la que te da libertad, no la que te encadena. Cuando el dinero es tu herramienta, te permite elegir dónde trabajar, cómo vivir, a quién ayudar, qué proyectos apoyar. Pero cuando el dinero es tu amo, eres tú quien obedece. Trabajas donde no quieres, vives como no deseas, gastas en lo que no necesitas. El constructor de imperios busca la primera relación, dinero como siervo, no como dueño. Dinero como palanca, no como prisión. Dinero como herramienta de expansión, no como cadena de esclavitud. Imagina que tienes dos personas con el mismo ingreso. La primera usa el dinero para impresionar, compra ropa de lujo, autos a crédito, vive en un círculo de apariencias. Su dinero la controla, y cada decisión gira en torno a mantener esa imagen. La segunda usa el dinero para construir, invierte en educación, crea un pequeño negocio, ahorra con disciplina. Su dinero no la controla, la impulsa. 10 años después, la diferencia entre ambas es abismal. Una vive atrapada en deudas, la otra disfruta de libertad y abundancia. El mismo recurso, dos destinos distintos, todo por la relación con el dinero. ¿Cómo entrenar la mente para usar el dinero como herramienta? Haz un propósito claro. Antes de gastar o invertir, pregúntate, ¿qué quiero lograr con este dinero? Nunca gastes por impulso. El dinero usado en emociones momentáneas casi siempre se convierte en arrepentimiento. Invierte en activos, no en apariencias. Lo que brilla hoy se desgasta mañana, lo que se construye hoy puede crecer para siempre. Recuerda que tu valor no es tu saldo. Tu dignidad no depende de tu cuenta bancaria. Frases para recordar. El dinero no es tu dueño, es tu siervo. Cuando el dinero fluye con propósito, la riqueza permanece. No se trata de cuánto acumulas, sino de cuánto construyes con lo que tienes. El verdadero pobre no es quien tiene poco, sino quien es esclavo del dinero. El constructor de imperios tiene una relación clara y sana con el dinero. No lo idolatra, no lo teme, no lo desprecia. Lo utiliza como lo que es, una herramienta poderosa para crear, transformar y dejar legado. Este es el quinto principio eterno de la riqueza. El dinero nunca debe ser tu amo. Porque si lo conviertes en tu herramienta, él trabajará para ti y no tú para él. Capítulo 6.
La riqueza que se comparte se multiplica. Hay un principio oculto que pocos logran comprender. El dinero que se retiene por miedo se estanca, pero el dinero que se comparte con propósito se multiplica. Aunque la mayoría vive con la mentalidad de acumular, de proteger lo suyo y de aferrarse a cada moneda, el constructor de imperios piensa diferente. Él entiende que la riqueza verdadera no se mide solo por lo que posees, sino por lo que eres capaz de dar. Compartir no es perder. Compartir es sembrar. Y todo lo que se siembra con propósito, tarde o temprano regresa multiplicado. El mito del egoísmo como camino a la abundancia. Vivimos en una sociedad que glorifica el individualismo. Se aplaude al que se enriquece sin importar a quién perjudica, se admira al que acumula sin medida, se justifica al que dice, primero yo, después yo, y al final yo. Pero esa mentalidad, lejos de crear abundancia, genera escasez emocional y financiera. El constructor de imperios rompe este mito. Sabe que el egoísmo puede producir riqueza momentánea, pero nunca riqueza duradera. Porque el egoísmo destruye relaciones, genera desconfianza y encierra al individuo en una cárcel dorada donde está solo con sus bienes. La riqueza compartida, en cambio, construye confianza, abre puertas y crea comunidades de apoyo. Dar como estrategia de expansión. Dar no significa regalar sin sentido ni desperdiciar. Dar, en la mentalidad del constructor de imperios, significa dirigir una parte de la riqueza hacia un propósito que trascienda. Puede ser ayudar a la familia, apoyar causas sociales, invertir en proyectos comunitarios, crear oportunidades para otros. Lejos de empobrecerlo, esta acción lo enriquece. Porque cada vez que ayuda a alguien, genera un círculo de confianza. Cada vez que invierte en una comunidad, abre mercados futuros. Cada vez que apoya a otros, fortalece redes que más tarde lo sostendrán en momentos de crisis. Dar, entonces, no es solo un acto moral, es también una estrategia de expansión. El ciclo del dar y recibir. La riqueza tiene un ciclo natural. Entra, se mueve y sale. Cuando alguien intenta romper ese ciclo reteniendo todo, se estanca. El dinero guardado sin propósito pierde valor con el tiempo. El dinero que fluye, en cambio, se renueva, genera movimiento y produce más abundancia. El constructor de imperios entiende que todo lo que da regresa de alguna manera. Tal vez no inmediatamente, tal vez no en la misma forma, pero siempre regresa. Es como sembrar una semilla. Al principio parece que perdiste algo, pero con el tiempo recoges frutos mucho más grandes. Ejemplos de riqueza compartida. La filantropía inteligente. Los grandes constructores de imperios no solo acumularon fortunas, también construyeron hospitales, universidades, bibliotecas. Comprendieron que la verdadera huella no está en el saldo bancario, sino en lo que dejas en el mundo. El apoyo a nuevas generaciones. Quien usa parte de su riqueza para enseñar, guiar o financiar a otros, no solo crea oportunidades, sino que asegura que su legado continúe. La generosidad cotidiana. No se trata solo de grandes gestos. Incluso pequeños actos de compartir, ayudar a un vecino, apoyar a un amigo en dificultad, generan confianza y relaciones que más tarde se convierten en capital social invaluable. El miedo a dar. Muchos temen dar porque creen que se quedarán con menos. Pero este miedo es una ilusión. El constructor de imperios sabe que la abundancia se mide por flujo, no por retención. Dar es una señal de confianza en el futuro, una declaración de que lo que tienes no es lo último que tendrás. Quien teme dar, en el fondo teme que no podrá generar más. Quien da, en cambio, demuestra que confía en su capacidad de multiplicar. ¿Cómo practicar la riqueza compartida? Aparta siempre un porcentaje para dar. No importa cuánto ganes, destina una parte para causas mayores que tú. Elige un propósito claro. Da donde tu aporte tenga impacto real. Combina dar con enseñar. No solo ofrezcas recursos, comparte también conocimiento y oportunidades. Recuerda que dar no es solo dinero. Tu tiempo, tu experiencia, tu influencia también son riqueza que puedes compartir. Haz lo siguiente durante los próximos 3 meses. Aparta al menos el 5% de tus ingresos para dar. Decide un área en la que quieras impactar: educación, familia, comunidad, proyectos sociales.
Lleva un registro de cómo te sientes al dar y de qué puertas nuevas se abren gracias a ello. Verás que tu mentalidad cambia. Descubrirás que no pierdes, sino que ganas confianza, gratitud, relaciones, oportunidades. Frases para recordar. Lo que retienes por miedo se estanca, lo que compartes con propósito se multiplica. El egoísmo crea escasez, la generosidad crea abundancia. El dinero que fluye hacia otros siempre regresa multiplicado. La verdadera riqueza no se mide por lo que tienes, sino por lo que eres capaz de dar. El constructor de imperios no teme dar, porque entiende que el acto de compartir no lo empobrece, lo engrandece. Cada moneda entregada con propósito es una semilla que germina en abundancia futura. Cada gesto de generosidad construye confianza, abre puertas y fortalece su legado. Este es el sexto principio eterno de la riqueza: la abundancia verdadera no se guarda, se comparte. Porque solo lo que se comparte se multiplica. Capítulo 7. El legado: sembrar para que otros cosechen. El dinero puede comprarte comodidades, experiencias, incluso reconocimiento. Pero hay algo que jamás podrá comprarte: el sentido de trascendencia. Tarde o temprano, la riqueza deja de ser una cuestión de cuánto tienes y se convierte en una pregunta mucho más profunda: ¿qué quedará de mí cuando ya no esté? El constructor de imperios entiende que la riqueza no es un fin personal, sino un medio para dejar huella. Sabe que el verdadero éxito no está en lo que acumula durante su vida, sino en lo que siembra para que otros cosechen después de él. La visión más allá de la vida. La mayoría vive como si fuera eterna. Gasta, acumula, trabaja sin pensar en el mañana. Pero el constructor de imperios piensa en generaciones. Cada decisión que toma no solo impacta su presente, sino también el futuro de sus hijos, sus nietos y aún de personas que jamás conocerá. Esa es la diferencia entre la riqueza común y la riqueza trascendente. La primera se acaba con la vida, la segunda continúa mucho más allá. Legado no es solo dinero. Muchos piensan que el legado se limita a herencias y propiedades. Pero el legado verdadero es más profundo. Incluye valores, principios, enseñanzas, hábitos, visiones. Una gran fortuna puede desaparecer en pocas generaciones si no va acompañada de principios sólidos. Pero un legado de sabiduría puede sostener a generaciones enteras incluso con recursos modestos. El constructor de imperios no solo piensa en dejar bienes, piensa en dejar dirección. No solo transmite riqueza material, sino mentalidad. Porque sabe que la riqueza sin educación es un pozo sin fondo, pero la educación con principios puede multiplicar cualquier fortuna. El árbol que da sombra a otros. Un buen ejemplo de legado es un árbol. Quien planta un árbol sabe que, probablemente, no disfrutará de toda la sombra que dará en su madurez. Sin embargo, lo planta para que otros lo disfruten. Así es el legado: sembrar acciones y principios que otros, en el futuro, convertirán en frutos y refugio. El constructor de imperios planta árboles de sabiduría, disciplina, visión y generosidad. Su riqueza no termina en él, sino que se expande como raíces que alimentan a toda una comunidad. El riesgo de no pensar en legado. Quien no piensa en legado corre el riesgo de que todo lo que construya muera con él. Grandes fortunas se han desvanecido porque no hubo preparación, porque no hubo visión más allá de la vida personal. Hijos y nietos que heredaron riqueza sin principios la dilapidaron en pocos años, demostrando que lo material sin lo espiritual carece de sustento. El constructor de imperios evita ese destino al planear más allá de su propia existencia. No solo ahorra e invierte, también enseña, inspira, educa y diseña un futuro que pueda sostenerse incluso sin él. ¿Cómo construir un legado sólido? Educa con el ejemplo. Más que palabras, deja hábitos que puedan replicarse. Comparte tus principios. Asegúrate de transmitir tu visión, no solo tus bienes. Invierte en lo eterno. Crea obras, proyectos o instituciones que perduren más allá de tu vida. Piensa en generaciones. Toma decisiones que beneficien no solo a tus hijos, sino a quienes aún no han nacido. El legado invisible. No todo legado es visible. A veces, una palabra de aliento, una enseñanza transmitida, un ejemplo de disciplina se convierten en tesoros para quienes vienen después.
Muchas personas han cambiado su destino gracias al ejemplo silencioso de alguien que nunca salió en los libros de historia, pero que dejó huella en su familia o comunidad. El constructor de imperios comprende que incluso esos gestos invisibles forman parte de su legado. Y que, en última instancia, lo que define su grandeza no es cuánto lo recuerde el mundo, sino cuánto impactó en las vidas cercanas. Ejercicio práctico. Toma un cuaderno y escribe tu visión de legado respondiendo a estas preguntas. ¿Qué quiero que mis hijos o quienes me rodean aprendan de mí? ¿Qué principios deseo que continúen más allá de mi vida? ¿Qué acciones puedo tomar hoy para asegurar que esos principios se transmitan? ¿Qué semilla puedo sembrar ahora que dará frutos cuando yo ya no esté? Este ejercicio te ayudará a ver tu vida desde una perspectiva más amplia y a darle sentido trascendente a tus decisiones financieras y personales. Frases para recordar. El dinero se gasta, el legado permanece. Quien planta un árbol de riqueza material y espiritual, da sombra a generaciones. No se trata de cuánto dejas, sino de lo que enseñas a multiplicar. Un imperio que muere contigo nunca fue un verdadero imperio. El constructor de imperios no vive solo para sí mismo. Vive con la certeza de que su paso por la tierra debe dejar huella. Cada decisión financiera, cada acto de disciplina, cada gesto de generosidad está pensado como semilla que dará frutos para otros. Este es el séptimo principio eterno de la riqueza. El verdadero éxito no se mide en lo que disfrutas en vida, sino en el legado que dejas cuando ya no estás. Porque el constructor de imperios siembra para que otros cosechen. El verdadero imperio está en la mente. Cuando miramos la historia de quienes transformaron su tiempo y levantaron fortunas inmensas, solemos quedarnos con lo visible: empresas, edificios, cifras, donaciones, lujos. Pero la verdad es que lo visible es apenas la sombra de lo invisible. Detrás de cada imperio de ladrillo o de acero, detrás de cada fortuna que trascendió generaciones, hubo primero un imperio construido en silencio, dentro de una sola mente. Ese es el mayor descubrimiento. El verdadero imperio no comienza en lo material, comienza en lo mental. El mundo interior antes que el exterior. Un constructor de imperios no necesita millones para empezar. Lo que realmente necesita es una visión clara, disciplina inquebrantable, fe en el proceso y paciencia para dejar que el tiempo haga su parte. Cuando esas cualidades habitan en la mente, tarde o temprano lo externo se alinea. Lo material siempre sigue al pensamiento. La riqueza visible siempre nace de la riqueza invisible. Por eso, quien no cambia su mente nunca cambiará su destino, aunque gane más dinero o tenga más oportunidades. Y, al contrario, quien transforma su mente puede levantar un imperio incluso en la tierra más árida. El imperio que nadie puede arrebatar. Hay algo que los mercados, las crisis, los gobiernos o incluso el destino nunca podrán quitarte: tu mentalidad. Pueden arrebatarte propiedades, pueden desmoronar tus negocios, pueden vaciar tus cuentas, pero si tu mente está entrenada para construir, siempre tendrás el poder de comenzar de nuevo. El constructor de imperios sabe que su verdadera riqueza no está en lo que posee, sino en lo que es capaz de crear. Esa confianza lo vuelve invencible. Porque entiende que el dinero puede perderse, pero la mentalidad no. Y mientras tenga su mente clara, siempre podrá levantar algo más grande que lo que perdió. El mayor legado que deja un constructor de imperios no es su fortuna, sino su mentalidad. Enseña con su ejemplo que lo importante no es el dinero en sí, sino la forma de pensar que lo produce. Por eso, lo más valioso que puedes transmitir a los que amas no es cuánto dejas, sino cómo viviste, cómo decidiste, cómo enfrentaste los retos. Si dejas mentalidad, ellos sabrán multiplicar lo que reciban. Si dejas solo bienes, tarde o temprano desaparecerán. Una vida con propósito. El dinero, en manos de alguien que no tiene propósito, se convierte en un tirano. Pero en manos de alguien que vive con visión, se convierte en un siervo poderoso. El constructor de imperios nunca pierde de vista su propósito: no acumular por acumular, sino construir algo que trascienda. Su riqueza tiene dirección. Su vida tiene misión. Su dinero es solo un vehículo, no el destino final. El último principio. Después de recorrer todos los principios, empezar pequeño, vivir con austeridad, tener visión a largo plazo, practicar la disciplina, usar el dinero como herramienta, compartirlo con propósito y sembrar un legado,
queda un principio final que los contiene a todos: la mente lo es todo. Sin la mentalidad adecuada, ninguno de los demás principios funciona. Con ella, todos los demás fluyen de manera natural. Porque la mente es la raíz, y lo material es solo el fruto. Quiero proponerte un último ejercicio para sellar lo aprendido. Toma un cuaderno y escribe: mi verdadero imperio comienza en mi mente. Anota debajo los principios que más resonaron contigo en este audiolibro. Diseña un plan de acción con 3 hábitos concretos que empezarás a practicar desde hoy. Cada semana, evalúa si tu mente está actuando como constructora de imperios o como consumidora de excusas. Este ejercicio no se trata de dinero todavía, se trata de mentalidad. Y cuando la mentalidad cambia, el dinero inevitablemente sigue el mismo rumbo. Los imperios de ladrillo se derrumban, los imperios de la mente permanecen. Lo que construyes en tu mente hoy será tu realidad mañana. El dinero puede perderse, pero la mentalidad correcta te dará siempre un nuevo comienzo. El verdadero constructor no teme empezar de nuevo, porque lleva su imperio dentro. El verdadero imperio está en tu mente. Esa es la mayor enseñanza de todos los principios que hemos recorrido. No importa cuánto tengas ahora ni cuánto hayas perdido antes. Lo único que importa es la decisión que tomas hoy. ¿Vivirás como esclavo de tus impulsos, deudas y temores, o como constructor de un imperio que trascienda generaciones? La respuesta está en ti. Tu mente es el terreno fértil. Tus hábitos son las semillas. Tu disciplina es el agua. Tu visión es el sol. Siembra, riega y espera. Con el tiempo, el imperio que hoy parece invisible se volverá imposible de ignorar. Recuerda siempre, el dinero no es el fin, es el medio. El verdadero imperio no está fuera, está dentro de ti. Y quien conquista su mente, conquista su destino. Si este mensaje despertó algo en ti y quieres seguir construyendo tu propia mentalidad de riqueza, no olvides suscribirte a este canal. Cada audiolibro está diseñado para inspirarte, guiarte y darte herramientas prácticas para transformar tu vida financiera. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos episodios, y recuerda, tu verdadero imperio empieza en tu mente.